Parceros, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Darío Leal, un colombiano viviendo en Thunder Bay. En diciembre del 2020, exactamente el 20 de diciembre, llegamos a Canadá. El 21 llegamos a Thunder Bay. Ya son 4 años. Este es nuestro quinto invierno. Y desde ese momento a la fecha, por supuesto, han pasado muchas cosas. En ese momento llegamos mi esposa, mi hijo, que en ese momento tenía 3 años. Yo actualmente tengo 37 años. Y un año después llegó Majito, que es mi hija, pero no es mi hija, ustedes me entienden. Y decidí hacer este video básicamente para contar la experiencia que hemos tenido durante estos últimos 4 años. Y es que cuando yo miro videos de otras personas que han emigrado aquí en Canadá y en otros países, porque me gusta también conocer, no sé, de Australia, de Inglaterra, de España, en Estados Unidos, me encuentro que tenemos muchos puntos en común. Las personas que decidimos dar este paso o este cambio en nuestras vidas. Y por otra parte, pues sé que también hay muchas personas que están considerando emigrar y muy seguramente pues esta historia sea una referencia más, porque hay muchas, como lo he dicho, pero pues esta es mi experiencia, nuestra experiencia, entonces espero les guste. Hey, parcero. Hey, buddy. How are you? Por aquí llegaron los perritos. Cuando nosotros estábamos en Colombia, soñábamos con esto, con tocar la nieve. Pero, pues estando aquí, la nieve es otra realidad. Es muy bonita, pero también tiene sus desventajas, que nosotros no estamos acostumbrados a ella. Y pues cada quien lo vive a su manera, cada quien le encuentra el gusto. Otras personas simplemente deciden volar y se van de esto. Ha pasado, pasa. Es frecuente que muchas personas lleguen y en el transcurso simplemente de 6 meses después de toda la inversión que se ha hecho, decidan que es mejor devolverse para Colombia o su país de origen. Y es que lejos de la rutina de la nieve y de la rutina de las estaciones, pues teníamos nuestra rutina en nuestros países. Pero el punto es que nosotros teníamos pues una zona de confort allí, teníamos una red de apoyo con amigos, con nuestras familias y de alguna u otra manera digamos que la vida era cómoda. Pues claro, habían situaciones que lo ponían a uno a pensar de que siempre hay que avanzar, como esta presión social, esta presión profesional, y pues decidimos darle un cambio a nuestras vidas. Además de que siempre estaba como el chip de querer vivir en otro país, querer tener la experiencia. Además pues de que uno pues como que va creciendo con esa vaina que le van diciendo a uno que lo de afuera es mucho mejor de lo que tenemos en Colombia. Por alguna razón, motivo pasa esto y pensamos que para nuestros hijos también sería una muy buena oportunidad que tuvieran esta experiencia. Y es que cuando nosotros estábamos contemplando la idea de emigrar, pues por supuesto Canadá estaba dentro de esos países, habían otras opciones. Canadá en ese momento, como lo es ahora, pues a pesar de todos los problemas que se viven en este país, pues está dentro de los países con mejor calidad de vida. Pero no fue sencillo. Empezó una preparación, yo empecé a estudiar inglés, yo estudié en el British Council allá en Colombia y pues ellos me daban la posibilidad de que podía tomar clases en diferentes centros. Entonces yo me movía por toda la ciudad, por todo Bogotá, y había días que empezaba incluso clase a las 7 de la mañana. Me tomaba todos, digamos, los extracurriculares que ellos ofrecían en diferentes sedes. Había días que, como les decía, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Estaba enfocado en aprender el idioma. Aún así, decidí presentar el IELTS porque lo necesitaba, era un requerimiento para poder venir al college. Y el IELTS que tuve no fue muy bueno, fue alrededor de 5, pero fue suficiente para que me aceptaran en el college tomando un pathway, que es como un curso de preparación para la vida académica o estudiantil. Entonces esta parte puede ser un poco compleja y aquí es donde vienen de pronto algunas de las desventajas y de los retos que uno enfrenta en Canadá, porque si uno no tiene el idioma fortalecido aquí en este país, o yo creo que a cualquier otro país donde se hable un idioma diferente a la lengua materna, pues vamos a enfrentar dificultades. Incluso sé que hubo algunos colleges que ellos recibían personas o estudiantes con el certificado, un examen de Duolingo. Y pues para chulear uno en ese momento el proceso, todo muy bien. Para uno llegar acá y empezar a afrontar la vida, ahí es donde vienen los retos.
Yo fui uno de esos casos. Cuando yo llegué aquí, eso fue teso, teso, teso. Que yo estoy seguro que muchas personas pasan por esto y van a seguir pasando. No fui el primero ni tampoco voy a ser el último. Pero es curioso cómo muchas personas en muchos videos resaltan y dicen, oiga, póngale atención al idioma, póngale atención al idioma. Y simplemente como que nosotros allá, como que nos entra por un lado y nos sale por el otro lado. No le damos la importancia que se merece. Uno dice, no, yo llego allá, soluciono, solvento de alguna manera, y pueda que sí, pero esto da motivo para que también muchas personas no aguanten esa presión, ese reto, y tomen la decisión, como se lo dije hace un momento, a los 6 meses de volverse, simplemente porque no pudieron hacer la inmersión o no pudieron involucrarse en el lugar donde hayan decidido emigrar. Y retomando este tema de la preparación para poder venir a Canadá, pues también llevábamos de la mano los procesos para el trámite de la visa, que nos aceptaran en el college. Esto toma meses, esto no es algo sencillo, esto no es algo que yo hago en 2, 3 semanas, un mes, no, esto perfectamente, si uno tiene el idioma, perfectamente se le puede ir a uno entre visas y la aceptación del college 4 meses. Ahora, si usted no tiene el idioma, como era el caso mío, esto va a ser mucho más demorado. Además, que si usted está en Colombia y tiene que tomar el pathway, pues hay que contemplar ese costo adicional que no es económico y que le va a tomar a uno alrededor de otros 4, mejor dicho, un semestre solamente aquí haciendo ese pathway. En el caso de nosotros, todo esto se hizo justo antes de la pandemia, pero llegó el momento de viajar y llegó la pandemia. Por eso llegamos aquí en diciembre del 2020. Esto que les estoy hablando pasó entre el 2018 y el 2019. No se imaginan la frustración que tuvimos por esos días, cuando llegó la pandemia, cuando se extendían las cuarentenas y no había respuestas, no había un escenario claro de qué iba a pasar. Pero como para resumirles un poco, más o menos, si no estoy mal, creo que la cuarentena, digamos, creo que preventiva, algo así que anunció Claudia López, que era la alcaldesa de Bogotá en ese momento, creo que eso fue en marzo 20, para un viernes. Nosotros inicialmente teníamos la cita en la embajada o en BFS Global para el 20 de marzo. Por algún motivo, esa cita se cambió para el jueves 19. La persona con la que, o la agencia con la que estábamos llevando el trámite nos dijo, bueno, hay una cita para el jueves día antes y es a las 7 de la mañana. Nosotros pues también estábamos cortos de tiempo, entonces un día pues era una ganancia grande, pero sin saber que ese fue el último día que BFC Global atendió al público antes de la pandemia. Ese día, pues Claudia López, el marzo 19, si no estoy mal, anunció y dijo, listo, desde mañana nos vamos de cuarentena. No es obligatorio para todo el mundo, la mayoría de las empresas o de las industrias lo adoptaron y dentro de eso, BFC Global. Y llegó un correo cuando nosotros llegamos de dejar documentos para que nos evaluaran la visa. Ese correo básicamente decía, las citas que están asignadas para mañana o de mañana en adelante quedan canceladas hasta nuevo aviso. Nosotros en ese momento dijimos, bueno, alcanzamos a entrar. Parce, todos sus tiempos, o sea, creo que todos sabemos lo que pasó en ese tiempo de pandemia. Yo empezaba en abril el pathway, o sea, teníamos los tiempos muy apretados de las aprobaciones de la visa para poder llegar aquí y empezar ese curso. Y no se pudo, tocó empezarlo a hacer virtual. La agencia afortunadamente encontró, digamos que otra academia para poder tomar el pathway, incluso mucho más económico, diría yo que el costo era la tercera parte, entonces por este lado digamos que por lo menos hubo algo bueno en ese momento. Y bueno, se hizo el pathway, lo pasé con sus retos, con todo lo que tuvimos que hacer en ese momento y se llegaba a septiembre. En septiembre del 2020 se supone que yo empezaba a tomar lo que venía a estudiar y no se podía. Digamos que había alguna manera de tomar algunos vuelos humanitarios, habían algunos vuelos hacia Estados Unidos y ya de Estados Unidos volar a Canadá era un poco más sencillo, pero había un pequeño problema. Recuerdan que el 19 de marzo tuvimos la cita a la embajada, ese día dejamos los pasaportes. Nosotros no teníamos pasaportes.
Para ese momento, ya cuando estaba tomando el pathway, ya nos había llegado, digamos que una aceptación de la visa. Nos decían como, listo, mire, su visa fue aprobada, tiene tales fechas, pues tiene hasta noviembre 22, si no estoy mal, para que ingrese a Canadá. Bueno, bien, gracias en esa fecha porque ahorita viene otra parte de eso. El hecho es que no podíamos viajar, yo no podía viajar, no pude tomar el curso que yo quería en septiembre y el college simplemente me dijo, vea, usted tiene que tener un plan B. En estos momentos, o sea, la situación está jodida, literalmente, palabras más, palabras menos. Digamos que tuvimos una llamada y me aconsejaron que tomara otro programa. Me dieron la opción de que podía empezar, que si no me gustaba, que igual ellos me devolvían el dinero, o simplemente que podía empezarlo en el siguiente periodo. Pero el siguiente periodo era hasta septiembre, ni siquiera era en enero. Entonces, uy, eso fue una decisión difícil y yo dije, bueno, palabras más, palabras menos, pues no estamos haciendo nada, se está pasando el tiempo, se está pasando la vida, la situación estaba compleja también para nosotros en Colombia. Entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar. Y así hice. Empecé de manera virtual desde Colombia ese primer semestre. Entonces, literalmente ese primer semestre lo pasé en Colombia. Pues hoy me devuelvo en el tiempo y fue un momento difícil allá, pero después de haber conocido cómo es la vida aquí en Canadá, yo dije, uy, fue madre, menos mal nos pasó eso estando allá en Colombia. Y otra de las cosas que, digamos, curiosas, tal vez, y que hubo como algo de choque cultural, es que en el curso que yo tomé éramos 25 personas. Y ojo esto, yo era el único colombiano. Las otras 24 personas, yo creo que cualquier persona de Canadá saben de qué nacionalidad eran. Todos eran compañeros de la India. Pero bueno, eso ya hablaremos de eso más adelante. Para resumir lo que pasó con el tema de las visas, ¿recuerdan la fecha de noviembre 20 y algo? No la tengo muy clara, pero era por ahí, noviembre algo. Se nos vencían las visas. O sea, teníamos el plazo para poder entrar a Canadá. Después de eso, tocaba volver a hacer otras visas. Llegó noviembre, hermano, y las visas se vencieron. Es más, no teníamos ni los pasaportes. Cuando nos llegaron los pasaportes, llegaron con las visas vencidas. Para que se hagan una idea. Parce, ¿y ahora qué hacer? No, o sea, me acuerdo y de verdad fue una situación de resiliencia que tuvimos en ese momento. Mi esposa, mis niños, yo, o sea, fue bastante tenso. El proceso de las visas para Canadá desde Colombia no es algo que sea tan sencillo. Un papel, hay que soportar ingresos y muchos de esos ingresos, digamos que también ya no estaban, a muchos ahorros se habían ido porque pues no estábamos trabajando. Y ya, yo ya estaba preocupado. Y ahora, para renovar esas visas, pues ahí sí, mi esposa se contactó con la Embajada de Canadá a través de Facebook y les dijo, oiga, miren, nos pasa lo siguiente. Lo que pasó no lo podíamos creer. Simplemente un día dijeron, coloque un correo a nos enviaron un correo, envié un correo a esta dirección y expliqué la situación. Cuando respondieron ese correo, simplemente fue, por favor, adjunte esta carta con los pasaportes y envíelos a tal dirección. Pues asumimos que nos iban a poner una nueva visa. Y sí, o sea, nos pusieron una nueva visa. 2 semanas se demoraron haciendo eso. Luego ya llegó el tiempo de viajar en el college, entonces yo decidí, dije, ya era casi diciembre, yo dije, voy a esperarme a los exámenes finales. Yo no me había fijado en una notificación que había enviado el college, y habían dicho, por favor, si están pensando en viajar, tenga en cuenta que usted debe tener la cuarentena, debe estar los 14 días o 20 días, no me acuerdo cuántos días eran, más de 14 si eran, en cuarentena, y habían unos procesos especiales en que solamente se podían llegar a unos, digamos, hoteles que estaban autorizados por Canadá para poder hacer la cuarentena, o el college o la institución educativa debía aprobar ese plan de cuarentena. Y yo tenía que llegar, bueno, teníamos que llegar a unas residencias universitarias o a unos hoteles, pero ellos dijeron, nosotros nos vamos de vacaciones el 20 de diciembre.
las clases se acababan creo que el 17, entonces dijimos, no, viajamos el 18, 20, alguna vaina así, el 20, pues, el 20 fue el día que llegamos. Y entonces yo ya les puse un correo al college y les dije, ok, viajamos el 20, y me replican el correo diciéndome, por favor, cancele el viaje y hágalo hasta después del 7 de enero porque nosotros estamos de vacaciones. No, pero ¿cómo así? Yo no me había fijado en el correo que ellos habían enviado que se iban de vacaciones, que o sea, teníamos que viajar empezando diciembre, los primeros días de diciembre, para poder tener esa cuarentena y que, digamos, el personal, el staff del college pudiera supervisar este proceso. Dije, no, o sea, yo tengo que viajar, o sea, no es una opción, o sea, cada vez que esto pasa, o sea, mi presupuesto se va disminuyendo. Entonces, de alguna u otra manera, ellos me ayudaron, ubicaron unas residencias con la universidad de aquí de Thunder Bay, con Head, y efectivamente, ¿para qué? Fueron muy amables, muy diligentes, y pudimos hacer la cuarentena, y pudimos nosotros salir hasta el 4 de enero, si no estoy mal. Hubo en ese momento unos chilenos y unos colombianos que ellos nos apoyaron llevándonos, digamos, mercado hasta la casa en la que estábamos viviendo porque no podíamos salir, y el afán ya en ese momento pues era un lugar donde vivir con las complicaciones que tiene Canadá, pero creo que estuvimos bendecidos, mejor dicho, todo se confabuló y llegamos a un buen sitio en el que estuvimos 2 años, fue un basement. Digamos que los dueños de la casa son ya unas personas mayores. Hoy en día todavía nosotros tenemos contacto con ellos a pesar de que no estamos viviendo allá. Los queremos mucho, sentimos que ellos nos quieren mucho. Fueron, mejor dicho, se convirtieron en nuestra familia aquí. De las impresiones que empezamos a tener con Canadá, pues es que las personas son bastante generosas, son amables. La primera referencia que teníamos pues eran esta pareja de ancianos, más la ayuda y el apoyo que nos habían dado los chilenos, que ellos ya llevaban algunos años acá, y los colombianos, la otra pareja de colombianos, llevaban alrededor de un mes aquí. Entonces, digamos que todo estaba cuadrando, y sí, hay uno que otro, digamos, nea por ahí suelto, pero en general las personas aquí en Canadá son amables. No sé, en ciudades más grandes he escuchado que de pronto puede ser un poco más complejo ese tema, pero nuestra impresión fue que las personas son amables. Oiga, y sin contar que nosotros perdimos el dinero de un Airbnb porque lo habíamos estado aplazando cada vez de que teníamos expectativas de viaje, pero el hecho fue que el Airbnb que nosotros teníamos para llegar inicialmente lo perdimos. Bueno, me di cuenta que abarcar en un solo video las experiencias que hemos tenido durante estos 4 años va a ser difícil. Por eso he decidido que vamos a ir por episodios, tal vez uno más, dependiendo de cómo vaya llegando el contenido, porque pues estoy llegando, digamos que a un nivel de detalle, aunque créanme que se me quedan muchas cosas por fuera, pero quiero llegar a un punto muy especial. Por este motivo es que voy ahí como paso a paso. Entonces, la intención de los próximos episodios es hablar de cómo fueron esos primeros meses de nuestra vida aquí en Canadá, cómo fue nuestra adaptación, trabajos, colegios de los niños, cómo ha sido nuestra vida en la situación que está viviendo actualmente Canadá, las impresiones que tuvimos cuando llegamos, los retos, esos altos y bajos por los que nos hemos enfrentado, y por qué no, tal vez hablar un poco de lo que ha sido el choque cultural y la vida actual que nosotros tenemos en estos momentos. Así que por favor suscríbase, denle like a esta historia si le ha gustado y active las notificaciones para esos nuevos videos que se vienen. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video.